Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Benjamín Muratalla. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión, contamos con la presencia de la doctora en Historia y Etnología, Marina Alonso. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema La invención de la música en México. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludos. Qué bueno, pues verdaderamente es un privilegio para mí conversar contigo, hacerte esta entrevista por invitación de nuestros compañeros de Radio INA. Y bueno, pues vamos a entrar en materia a propósito de tu libro, La invención de la música en México, que es el título principal de esta obra que ya tiene prácticamente, pues, ¿qué será? Un poco más de una década o una década de la primera edición. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, y Sí, bueno, es pues una edición corregida y aumentada. ya hace unos meses salió la segunda edición y pues bueno, sí consideramos que la gente que nos dedicamos a este campo de estudio, consideramos que este libro es muy significativo. Es algo así como un parteaguas en los estudios de la música en México, de esto que hemos llamado músicas tradicionales. Y bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta. ¿Por qué abordar a la música indígena como una invención? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para pensarla, tus hallazgos? ¿Qué viste de especial en esto que también denominamos músicas indígenas y que, bueno, al leer tu libro, nos damos cuenta de que muchas músicas están etiquetadas, pero nos preguntamos, ¿en qué estabas pensando o cómo fue que se te ocurrió esto? Esto que dicen el famoso eureka, se te apareció ahí la señal y dijiste, por aquí va mi investigación. ¿Cuáles fueron esas motivaciones, Marina? Muchas gracias. Sí, pues bueno, creo que fue el hecho de observar desde mi perspectiva como observadora, primero del Instituto Nacional Indigenista, de la ENA, por qué había cierta preferencia por cierto tipo de músicas, digamos, en cuanto a su registro y su promoción, ¿no? A eso me refiero. Y entonces me puse a hacer una suerte de etnografía de la práctica de la investigación de las músicas indígenas, de aquellas que tenían un impulso particular de las políticas públicas y en realidad de todo el sistema educativo nacional. Entonces, yo justamente veo que hay un proceso de selección de ciertos tipos de músicas para que esas sean las que respondan al imaginario colectivo de lo que es ser indígena. En este caso, pues de lo que sería la música indígena, justamente. Entonces, yo hago una periodización desde los años 20 del siglo pasado hasta la década de los 90 más o menos, donde las instituciones en materia de cultura fomentan ciertos tipos de música a través de becas, a través de la propia investigación, que eso fue lo que me llamó a pensar que había algo ahí que se podía historizar y que se podía analizar. Muy bien, Marina. Bueno, pero en realidad, ¿tú crees que sí
la música indígena eh, tan reconocida como tal, como tú bien lo mencionas, tan distinguida como tal, inclusive en las fonotecas existen estos apartados de música indígena. Cuando existían las discotecas a donde se compraban los discos que ya están en extinción o en proceso de extinción, también encontrabas apartados música indígena. ¿Crees en realidad que la música indígena sí es una invención? Después de todos estos años, después de todo lo que tú has investigado, después de tu paso por estas diversas instituciones, ¿consideras que es una música inventada? Bueno, ahí habría que ver un poco cómo funciona el concepto de invención, porque no es, digamos, una noción peyorativa para desconocer la existencia de tradiciones musicales indígenas o de origen indígena. Digamos que la música indígena como concepto sí es una invención. Es decir, aunque existe una realidad empírica, que es la música que tocan los músicos de las pertenecientes a las poblaciones llamadas indígenas, conocidas como indígenas. Entre paréntesis, aquí nos metemos a un problema mayor de definiciones, porque en la actualidad también hay que considerar la parte de la autoadscripción y, en fin, todo esto que ha devenido después de los años 90 en el país, ¿no? Entonces, digamos, yo no desconozco esa existencia, esas músicas locales, pero la música indígena no es un género musical, que es como se le ha tratado. Entonces, de manera que no podemos hablar de la música indígena porque es una generalización que no funciona para un universo tan vasto como es el de las expresiones musicales. Por un lado, por ejemplo, se le ha asociado lo indígena a aquella música ceremonial o a la música ritual, cuando hay una gama mucho más amplia de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué esa no sería música indígena? Hasta recientemente se ha considerado que el rock, pues también podría ser música indígena. Y esto, bueno, se empezó a reconocer a partir de los años 90 después del zapatismo, pero antes no. O sea, antes que un grupo de músicos originarios de una región indígena tocaran una cumbia, pues eso ya no podía ser música indígena, parece imaginario que se había construido, ¿no? Entonces, digamos que en esos términos es como yo planteo aquí. La música indígena como concepto sí es una invención. Claro, una etiqueta muy, muy delimitada, digamos, con lo que tú explicas en tu trabajo, lo que tú explicas en tu libro, con todas una serie de intenciones o toda una intencionalidad que subyace a esa, digamos, etiqueta. ¿Por qué es eso? Etiquetar por algún motivo a esta música que bien lo describes, es un universo complejo, amplio, diverso. ¿Podrías enfatizar un poco más los factores que incitaron o que fundamentan esta definición o esta conceptualización de esta diversidad musical como indígena, como música indígena? ¿Cuáles son los factores más importantes para ti? Bueno, sin duda hay muchos factores porque como todo fenómeno social, cultural, histórico, pues implica muchas interrelaciones, etcétera. Pero yo creo que aquí el principal factor que define esto es la construcción de la identidad nacional y, digamos, todo lo que pone en juego como mecanismos justamente para delimitar y para construir qué es lo que debería ser lo indígena, qué nos importa como grupo, como sociedad nacional, fomentar para tener esa estampa de lo que es lo indígena y pues erróneamente se trató, como decía hace un momento, la música indígena como si se tratara de un género musical. Me llamó la atención esto que decía sobre, en la pregunta anterior, sobre cómo hay una clasificación en
en algunos archivos, en las tiendas de discos antes, en las propias radiodifusoras, por ejemplo, un Ujú, apartado de música indígena, ¿no? Y ahí hay de todo, ¿no? ujú. Entonces, digamos, es un fenómeno de construcción de una identidad nacional. Eso creo que podría decir al respecto. Muy bien, Marina. Pero entonces, esta música, este gran compendio que se ha encajonado en un concepto de alguna manera limitante, castrante en una palabra así demasiado extremosa, porque de alguna manera impide observar este universo amplio y complejo de músicas, ¿cómo deberían de llamarse? ¿Cómo crees tú que se les debería de reconocer a nivel de México, a nivel de la diversidad social de México, de la diversidad cultural de México? ¿Cómo sería más correcto llamarles a estas músicas? Bueno, qué buena pregunta, porque, digamos, al considerar que hay músicas provenientes, originarias o no de las poblaciones indígenas, surge el interés y la necesidad de documentarlas, de hacer investigación, etcétera. Y la manera en que planteamos nuestras formas de acercarnos tendría que partir del hecho de las propias nomenclaturas y designaciones locales, o sea, que la misma gente diga, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahí podemos ver el impacto que ha tenido el sistema educativo, el impacto de la academia también, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, cuando ciertos sectores de algunas poblaciones rescatan lo dicho por el sistema educativo y rescatan lo dicho por los antropólogos en este caso, por los etnomusicólogos, etcétera. Y entonces retoman algunas nociones y dicen, bueno, pues es que nosotros sí tocamos música indígena. Entonces hay un proceso ahí muy interesante que tiene que ser desmenuzado, que se requiere aún mayor investigación al respecto. Pero justamente partiendo de la posibilidad de tener una valoración local que se relaciona con los contextos de las poblaciones y que diga, bueno, pues lo que tocamos es ska soque, como hablan los músicos de ensamble de Chiapas, la sexta vocal. Pues nosotros tocamos ska soque. Pues bueno, ¿y qué es el ska soque? Pues bueno, es composiciones de ska que hacen ellos y que son interpretadas en soque. El ska no es originario de Ocotepec, Chiapas. Eso ahí, pues de apropiación, de resignificación, un proceso muy complejo. Y entonces uno hace investigación sobre eso, pues retoma esta categoría local. No es solamente ska, es ska, soque. Entonces, digamos, pero el universo de músicas, como decía, es tan vasto que este ejercicio de dar la voz a los propios músicos y a sus escuchas también, estamos reduciendo, estamos cayendo en un determinismo de lo que sería la música indígena. Y entonces estamos reproduciendo un imaginario que debemos romper en la actualidad. Tratar, digamos, incluso de darles eh, digamos, poderlos visualizar como poblaciones históricas, como sujetos históricos que tienen decisiones propias sobre sus propios acervos culturales, en este caso el musical. Entonces, pues si quieren tocar música maya, pues tocan música maya, ¿no? Ahora bien, estas categorías como investigadores evidentemente pasan por todo un proceso metodológico de análisis, de teorización, etcétera. Si podemos teorizar con los propios músicos para colaborar, digamos, para pensar en un trabajo colectivo de reflexión, muy bien. Si no, también
por supuesto que se da un proceso de interpretación por parte de él y de la investigadora para decir, bueno, tenemos una categoría local que trasladamos, que interpretamos, que construimos hacia unas categorías que sean inteligibles para la sociedad nacional o para la academia. Y es ahí donde se da un proceso de construcción teórica, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es tema de otra plática, por supuesto, pero más o menos por ahí creo que es no quedarnos con la definición o una definición de lo que creemos que es la música indígena, sino considerar todos estos otros aspectos. Bueno, Marina, tus comentarios verdaderamente incitan también a una reflexión mucho más amplia y te conecta con otras situaciones. Ahora que está tan de moda esto del confinamiento, pues metaforizando tu propuesta, esta etiqueta de música indígena de alguna manera también es un confinamiento de lo indígena, de esa diversidad cultural, se le ha confinado a la categoría de indígena. Y paradójicamente, esta intención de fundar en lo indígena a la nación, o por lo menos lo indígena como parte de fundacional de la nación mexicana, al tiempo que relega, porque paradójico en el sentido de que pues sí sirve para fundamentar las raíces de la nación, pero por otro lado este confinamiento los opone a esta diversidad indígena, entre comillas, a una sociedad mayoritaria, a otro tipo de sociedad que no es indígena, pero también al relegamiento, al olvido, al estar limitados, cercados por esa etiqueta de lo indígena, pero además lo más, algo de lo más grave que por tus propias reflexiones, me hace reflexionar a mí mismo, a la academia. Los propios académicos caen en la trampa de manejar el concepto como música indígena y de construir todo un aparato teórico metodológico para aplicarlo al estudio de esa música indígena, pero una música indígena inventada, por lo tanto, una metodología también, que la podemos poner en tela de juicio, porque si parte de una realidad inventada, de una realidad ficticia, entonces, ¿qué validez metodológica puede tener esa metodología, ese enfoque teórico, entre comillas? Creo que para mí, en lo personal, este es uno de los grandes méritos de tu propuesta y de tu análisis, el hecho de romper, creo que a mucha gente, y me consta porque en las presentaciones de tu libro, por lo menos cuando salió la primera edición, mucha gente señaló cómo es posible que a Marina se le ocurra que la música indígena es mexicana. Inclusive a veces en algunas presentaciones yo te veía titubeante porque desafiaste con esta investigación a la academia, desafiaste a los enfoques, desafiaste a los estudios al respecto, desafiaste a toda una escuela mexicana de estudio de estas músicas, porque no nada más está señalando a la música indígena como una etiqueta en el orden de la invención de la propia nación, sino también a la metodología empleada y a muchos académicos que no vieron con buenos ojos el hecho de que tú descubrieras, oh sorpresa, pues no existe la música indígena y todas estas metodologías y todo lo que se ha dicho al respecto, pues también tiene que revisarse. Muy interesante, Marina. Bueno, lo indígena, ya lo mencionaste, que yo creo que aquí tenía preparado una pregunta que más o menos orientada a que definieras qué es lo indígena. Para ti, ya no lo dijiste. Ahora, ¿consideras que las instituciones fueron determinantes? Ya también nos lo expresaste. Muchas instituciones se colgaron en esa etiqueta y trabajaron en pro de esa música indígena y digamos específicamente, como tú lo estás señalando, de la música, pero asimismo de toda la producción
indígena, toda la producción intelectual y cultural indígena, y ahora cada que digo la palabra indígena, la digo así con cierto temor porque no quiero caer en esa etiqueta, ¿verdad? Tiene uno que reconocer que hay que emplear las palabras de manera crítica también. Bueno, ¿qué ventajas obtuvieron estas instituciones o el mismo Estado? Ya lo mencionaste, la construcción del Estado Nacional, una de sus piedras angulares fue lo indígena. Pero ¿qué otras ganancias piensas tú que que obtuvieron las instituciones, la academia, el Estado Nacional en su conjunto, con este producto de la invención de la música indígena? ¿Qué otro tipo de ventajas crees que se obtuvieron al respecto? Gracias, Benjamín. Bueno, es una pregunta compleja también. No sé si podríamos hablar propiamente de ventaja en sí, pero lo que sí creo es que el Estado pretendió reconocer, revalorar aquello que se consideró como indígena, como elemento identitario. En algún momento fue más hacia el pasado prehispánico, glorioso, pero pues ahí no había mucho material en términos de la música indígena, ¿no? Salvo lo que hicieron algunos investigadores, que ahorita un poco quiero hablar sobre eso. Y ante la gran diversidad de la que hemos hablado ahorita, el Estado también reduce lo que sería esa imagen musical y esa imagen de lo indio, como con una idea también de forjar una cultura indígena, una cultura nacional que abreva de ciertos rasgos de lo indígena. Y con esto, pues, se construye todo un discurso que es asimilado por la sociedad nacional en este imaginario colectivo. Y esto es muy interesante porque, en efecto, cuando yo escribí este libro con esta investigación, mucha gente se enojó conmigo. Y entonces también me parecía importantísimo que se conociera, pero no tuvo una distribución buena. Pocos, en realidad muy pocos lo conocieron. Yo le hice unos adendos, trabajé más la edición para poder editarlo dentro de Lina, porque iba a ser justamente el espacio donde iba a poderse abrir la discusión académica y también donde se iba a poder difundir mejor hacia la sociedad con la intención, como decía al principio, no de hablar en términos de peyorativos de la invención de algo, sino de cómo se han construido estos imaginarios. Entonces, cuando hablo de que fue porque no se habían percatado de los procesos de construcción de las músicas que esos mismos estudiosos estudiaban. Entonces, además había, digamos, toda una carga ahí de construcción ideológica en términos de hablar, bueno, lo indígena es lo bueno, lo prístino, lo malo es lo moderno. Entonces había, digamos, un confrontamiento entre hablar de lo tradicional y lo moderno, de lo que era original y lo que no era original, de la autenticidad y lo de no auténtico. Entonces es un proceso sumamente complejo porque intervienen muchas voces ahí. Y yo justamente lo que hice fue, con esta etnografía de las investigaciones, pues retomar cuáles eran las voces, digamos en términos académicos, las voces autorizadas para reproducir este discurso. Entonces me encuentro con que justamente hay un Gabriel Saldívar, cuyos trabajos son reeditados y reeditados y leídos y consultados como fuentes primarias ya ahora para la construcción de conocimiento. Cuando quienes también somos historiadores sabemos que en ningún trabajo puede considerarse como el resultado.
porque siempre habrá un dato nuevo, porque siempre se conocerán nuevos procesos, habrá nuevos hallazgos. Pero se daba mucho por sentado la obra de Gabriel Saldívar, Vicente T. Mendoza y muchos otros. Me refiero sobre todo a esos estudios ligados a las instituciones y al Estado mexicano interesado por reconstruir esta historia de la identidad mexicana. Entonces, evidentemente, quienes hacían los estudios, pues retomaban estos planteamientos. Y ahora vemos que realmente estos investigadores tuvieron un impacto tremendo, para bien o para mal, es decir, tenemos que ubicar muy bien en su contexto las investigaciones y por eso también, digamos, ¿qué ventajas ha habido con este proceso? Bueno, ubiquémoslo en su contexto. O sea, justamente también, pues sí, nos formó a todos desde niño en una idea de lo que era lo mexicano y en una idea de lo que había que revalorar de lo indígena, ¿no? Un poco creo que por ahí va. Claro, y de alguna manera, pues no se trata de poner en el cadalso a, bueno, toda una generación de investigadores, estas mismas intenciones institucionales de encontrar los elementos fundacionales de una nación. Creo que esto, como tú lo dices, hay que ponerlo en el contexto histórico que le corresponde. Y en muchos países sucedía algo similar. Creo que se vivió una etapa en que de reacomodo de regiones, de naciones, y muchos intelectuales en la Unión Soviética ya extinta, en varios países de Europa, en varios países latinoamericanos, buscaban esos elementos fundacionales que dieran razón de existir a una nación moderna, que fue el caso de México también, y digamos que en toda esta, eh, digamos, toda esta variedad de investigadores, muchos de ellos funcionales al Estado, porque no podemos soslayar que muchos intelectuales siempre trabajaron de la mano de políticos que encontraban conveniente construir este tipo de ideas, pero hubo otros más que ingenuamente, como tú bien lo señalas, pues fuimos educados en todas estas instituciones con una visión de lo que era México para el Estado. Los planes de estudio en las escuelas de educación básica, en la misma ENA, bueno, los antropólogos, la gente egresada de la ENA, debemos ser, si te consideras buen antropólogo, buen profesional, es que manejas bien el discurso que subyace a todo eso, ¿no? Eres funcional a una institución que, bueno, somos el INA y el INA, y digo, qué bueno que lo reeditaste dentro del INA porque estamos en una época en que debemos ser críticos de nuestro propio trabajo. Vivimos en una época también que es un parteaguas y por eso yo digo que tu libro perteneces a esa generación, igual a esa generación de jóvenes, ¿verdad? De jóvenes investigadores que se atreven a descubrir cosas, que rompen de alguna manera con el pasado con buenas intenciones, digamos, ¿no? Creo que el proceso del conocimiento, el proceso de la ciencia, el proceso de la misma construcción de identidades, es eso, el revisar el pasado para reconfigurar el presente y de alguna manera también construir una mejor perspectiva a futuro. Ese es el devenir de todo. Tu obra, tus reflexiones, creo que se ubican perfectamente en este contexto, Marina. Eh, ya mencionaste esto de la academia, sí, Gabriel Saldívar, las obras de Gabriel Saldívar se tomaban como la Biblia, ¿verdad? Como la fuente única y primaria. Si lo dijo Vicente T. Mendoza, si lo dijo Gabriel Saldívar, pues ahí está. No te cuestionas, no vas más allá, porque lo dijeron ellos y no puedes decir que no, ¿verdad? Y tú te atreviste a decir que no, precisamente. Eh, bueno,
¿Cómo de alguna manera ya nos lo platicaste, Marina, pero quisiera, y tú lo dices en tu libro, lo has dicho en una gran variedad de artículos, de ponencias, de eventos, eh, ¿en qué ha beneficiado, pero también en qué ha perjudicado a los creadores de estas músicas denominadas indígenas, pero que sabemos que no, en algún momento te llegué a escuchar que podríamos decirles músicas mixtecas, músicas zapotecas, músicas purépechas, para evitarnos un tanto seguir aplicando esta etiqueta de música indígena. Eh, pero la pregunta en directo es esta: ¿en qué ha beneficiado a sus creadores, pero en qué los ha perjudicado también, según tu punto de vista? Bueno, yo creo que quizá algunos los ha fortalecido, justamente porque las instituciones públicas apoyaron esas músicas, decíamos, pues a través de proyectos, de la edición de fonogramas, de la promoción de los grupos para que tocaran aquí, tocaran allá, tal como se hizo en los años 20 y en los años 30. Igual, digamos, por supuesto hay sus diferencias de contexto, pero y eso lo documenté yo en el archivo de la SEP y lo incluyo yo en el libro. Entonces, digamos que hay un fomento al intercambio de las músicas entre diferentes zonas. Entonces, para muchos fue importante y para muchos dejó también toda una forma de ser valorados y de valorar sus propias músicas, que eso también ha sido un proceso muy importante, ¿no? Digamos que esto hay que reconocerlo. Si no hubiera sido por las radiodifusoras, por las grabaciones que se hicieron in situ, por muchos y muchas investigadores, pues no se conocerían muchas de esas músicas. Eso es un hecho. Y a partir de eso entonces se crearon otras cosas, los músicos difundieron sus propias expresiones a través de sus propios medios, lo vivimos ahora también a través de las propias redes sociales. Y esto tiene relación con este fomento que se les dio a partir del propio Estado. En otros casos, bueno, esto nos lleva también a la discusión sobre las autorías, por ejemplo, que es algo que no se ha hecho mucho también, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que componen las piezas? Seguimos hablando de la creación colectiva, como si de pronto pues todos nos sentáramos juntos en una mesa y, param, creamos una pieza musical, ¿no? Y bueno, ¿es así? ¿O cómo es ese proceso de creación musical en los lugares? No lo hemos analizado mucho. Tenemos que ver cómo fue el proceso para los derechos de autor. Esto fue otra ganancia que tuvieron, por ejemplo, los piredes en Michoacán, de purépechas, porque muchas de sus composiciones se pudieron registrar en derechos de autor. Eso no ha pasado en otras zonas del país. O bueno, en Oaxaca, con algunas ensambles de bandas donde hay compositores y que han registrado sus piezas, pero en otros lados no. Entonces, digamos, esto también ha visibilizado esto y también, digamos que una desventaja ha sido es que justamente lo que no se ha registrado o lo que no se ha visibilizado ha sido presa del mercantilismo. Y no hablo nada más de empresas, porque bueno, de pronto las grandes empresas disqueras tampoco han tenido mucho interés en estas expresiones musicales, salvo en el rock indígena, ahora en la actualidad. Pero sí, por ejemplo, algunos intérpretes. Hay intérpretes que han tomado piezas de grabaciones de estas músicas y las interpretan como si fueran piezas tradicionales cuando hay un compositor con nombre y apellido al cual no le dan el reconocimiento ni los créditos. Entonces, a quien conocen es a la cantautora en este caso, pero no a quienes compusieron una música, una pieza de cumbia maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido la balanza entre ganadores y perdedores es un poquito difícil porque creo que no podría medirse así. Por otro lado, también los propios músicos han hecho de esto una forma, una estrategia también para su propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues si los gobiernos de los estados, y eso ha ocurrido mucho en varias zonas del sur del país, si los gobiernos quieren
que en la fiesta patria haya este tipo de músicas, pues vamos y las tocamos, ¿no? No pasa nada. Y esto fomenta una identidad estatal y fomenta una identidad nacional y a nosotros nos pagan, ¿no? Eso me han contado a mí. Entonces, vaya, hay como un intercambio de gentilezas, de reciprocidades, un intercambio económico también, que se ha hecho gracias a todo este aparato de promoción de ciertas músicas. Bien, estimados amigos del público que nos están acompañando, les recordamos que el tema de esta ocasión es la invención de la música indígena en México. Y para hablar de esto, contamos con la presencia de la doctora Marina Alonso Bolaños. Ya estamos a la mitad del programa o un poquito más de la mitad del programa. ¿Continuamos? Bueno, Marina, fíjate que parte de esta etiqueta de música indígena también propició que a la música indígena o a la diversidad de músicas indígenas, repertorios, géneros, corrientes, estilos, se consideraran siempre solo lo antiguo, solo los sones, los jarabes, romances. Hubo etapas por allá a mediados de los años 60, en los 70, en que los investigadores o recopiladores de esta música verdaderamente anunciaban con bombo y platillo cuando encontraban una pieza rarísima, ¿no? Creo que aquí también se atravesaban ideas de exotismo, de folclorización, de pintoresquismo, ¿verdad? Que le hizo daño también mucho a esta música, porque todo aquello que era antiguo, que era arcaico, era indígena y tenía un gran valor. De ahí que no se aceptaban nuevas propuestas, conexiones de las nuevas generaciones con otros ritmos, exploración con otro tipo de músicas. Siempre al interior de las propias comunidades, al interior de las propias etnias, se limitaba por parte de los viejos músicos el hecho de que las nuevas generaciones exploraran otras músicas, como sucede en la actualidad. De alguna manera eso también reprimió la recreación y la apertura de estos grupos hacia el mundo, ¿verdad? Creo que fue una de las consecuencias más graves, más nefastas de este etiquetado como música indígena. Ahora nos has hablado acerca del derecho de autor, algo también muy, digamos, controversial en un sentido, y fíjate que yo en lo personal, entrampado creo yo, y es una invitación que esta plática me deja como un gran producto para seguir reflexionando, entrampado en esto de las músicas indígenas y ligado mucho a este concepto de como músicas tradicionales. Esta vieja consigna de que las músicas tradicionales son muy viejas y se transmiten de generación en generación, sus orígenes se pierden en la oscuridad de los tiempos, no se sabe quiénes son los autores. Sí, hay muchas músicas que en efecto no se sabe, ¿verdad? Estas músicas que vienen recorriendo de siglos atrás y que en la actualidad todavía perviven. Estas músicas, obviamente, yo en lo personal considero que no deberían de registrarse. Lo que debería de registrarse es la interpretación, la interpretación de momento actual, los arreglos que le imprimen los nuevos intérpretes, ¿verdad? No la pieza en sí, como fue el caso tan sonado del romance aquel de la Delgadina o de la Martina, ¿no? Más bien creo que es la Martina que registró Irma Serrano como de su autoría, cuando se dice que es un romance que proviene de la Edad Media, ¿no? Y está registrado y ella recibe sus regalías, ¿verdad? Porque además fue un tema muy exitoso en los años 70, 60, creo yo. ¿Qué piensas al respecto, Marina? Esto del derecho de autor y el registro de estas músicas,
¿cómo debe manejarse en la actualidad? Ya lo dijiste de alguna manera. Quisiera que te extendieras un poquito más porque se me hace que es algo muy importante. Gracias. Bueno, yo creo que aquí el punto es que cada investigador pues también define sus propias metodologías, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, me sería un poquito difícil de decir cómo debería de hacerse o qué debería de investigarse en términos de alguna pieza musical o etcétera. Yo creo que el punto es ni caer en el presentismo, digamos, de solamente tener una idea de lo que es la actualidad, ni tampoco solamente irnos al pasado y estar buscando los orígenes, porque los propios historiadores, los grandes historiadores como Bloch, que también yo incluyo en el texto, dicen que, bueno, buscar los orígenes es una tarea infructuosa porque va a ser muy difícil que podamos realmente distinguir. Lo que sí podemos hacer es pensar en los procesos. Y eso me parece importante porque justamente en mi caso como etnóloga y como historiadora, lo que me interesan es ver los procesos. Y este texto justamente lo que hace es referir a procesos, ¿no? A partir de, yo retomo la noción de Eric Hobsbawm sobre la invención de las tradiciones, pero yo le doy un contenido particular. Quizá hasta la misma noción de la invención queda corta frente a todo lo que yo trato de documentar en tantas décadas. Entonces, lo que yo hago ahí es, bueno, ¿qué es lo que se inventa y cómo es ese proceso de apropiación, tanto por parte de los sujetos sociales como por parte de los estudiosos y de las instancias públicas dedicadas a esto? Y sigue siendo el mismo proceso, porque entonces hay cosas que sí se registran en derechos de autor y otras que no. Y hay otras que se siguen registrando en campo y otras que no. Y otras de las cuales sacamos discos y otras que no. Entonces, esta urdimbre, digamos, esta complejidad es algo que sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo justamente porque estamos todavía siendo parte de un proceso que aún no termina, que aún no culmina. Entonces, justo con la revisión del libro, yo planteo en la introducción que los planteamientos son muy vigentes. Se podrá criticar la misma noción de invención, pero la situación que vivimos en la actualidad, las propias políticas públicas en materia de difusión, de divulgación, de investigación, abrevan mucho de todo esto, son resultado de todo esto, porque sin duda los seres humanos nos parecemos más a nuestra época que a nuestros padres, como dice un gran historiador. Entonces, quizá en unos años la preocupación por los registros de autor de otras piezas o del escaso o que otro va a ser distinto. Y habrá otros investigadores buscando otros elementos. Entonces, lo que hay que ver son todos estos entramados en el tiempo y reconocer los contextos particulares de cada caso. Muy bien, Marina. Muy bien. Bueno, pues Creo pasamos a que otra, por ahí. porque, claro, está muy, muy bien explicado, Marina. Oye, ¿y por qué la antropología se tiene que ocupar de esto? Específicamente de esto, ¿por qué? Parecería una pregunta muy obvia, pero pues por todo lo que se ha comentado en esta entrevista y por lo que dices en tu obra, pues sería obvio preguntártelo. Pero ¿por qué la antropología? Eh, y creo que la pregunta tiene por ahí un truco, ¿verdad? Porque por ahí también algunos investigadores eh, de otras disciplinas, acusan a los antropólogos de la música que practican una antropología sorda, ¿verdad? No muchos trabajos antropológicos se ocupan de la música, se ocupan del aspecto sonoro de la cultura. Y la pregunta va por ahí, ¿por qué la antropología debe ocuparse de esto?
Sí, fíjate que la antropología como la gran ciencia de la diversidad humana, pues tiene que estar al tanto de estos procesos justamente para entender la participación de cada uno de los sujetos, de cada uno de los actores, para poder tener también profundidad histórica, digamos, para poder reconstruir esos contextos que le dan sentido a las músicas en un determinado momento. En este caso es eso, pero también es entender antropológicamente los perfiles de los propios protagonistas, de los investigadores que plantearon hallazgos, que plantearon elementos, que construyeron esas músicas indígenas, y una antropología también de esas políticas culturales que retoman estos planteamientos para construir la difusión y la divulgación de lo que se considera debía tener la identidad mexicana. Entonces, si lo vemos, la antropología atraviesa todo. Incluso este perfil histórico que yo le doy también al libro, pues es una antropología histórica. O sea, justamente se hace un análisis de estos contextos, se hace un análisis de los actores, se subraya la problematización de la diversidad humana y se usan nociones antropológicas que puedan dar cuenta de este fenómeno. Uno de ellos, por ejemplo, es justamente pensar que las poblaciones indígenas han estado inmersas en las relaciones de poder. Este es uno de los grandes temas de la antropología. Entonces, las relaciones de poder, tanto frente al Estado Nacional como a la sociedad nacional, como dentro de ellos mismos. Y parte pues de narrar este gran episodio de todas estas décadas de un proceso que aún sigue, pues tiene que ver con esto, con cómo hacer una lectura antropológica, cómo construir un problema de investigación donde hay un tópico o un tema de interés. Los antropólogos lo complejizamos y lo transformamos en un problema de investigación. Planteamos más preguntas quizá que respuestas. muy bien, Marina. Entonces, por todo lo que has comentado, eres partidaria de, en este proceso de investigación o en los procesos de investigación, por lo menos para ciertas corrientes antropológicas, para ciertas escuelas, como tú dices, bueno, cada antropólogo tiene sus enfoques, tiene sus estilos, pero tú eres partidaria de involucrar a la gente que investigas en tus procesos de investigación. ¿Cómo le haces? Fíjate que esto es importante, disculpa, sí, también esto es importante porque justo cuando dicen es que los antropólogos ciertos aspectos y los etnomusicólogos vemos el entorno sonoro, etcétera, etcétera. Bueno, pero a veces los etnomusicólogos no ven, así como dicen, de pronto los antropólogos están sordos, pues los etnomusicólogos también podrían estar ciegos, porque no están viendo muchos de los elementos que están en juego en una sociedad, ¿no? Entonces creo que el trabajo interdisciplinario también por eso va a ser tan importante, ¿no? Porque hay diferentes maneras y perspectivas de abordar un fenómeno social. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando la gente dice, no, 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 pero es de música, no, 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 yo no sé nada de música, porque se cree también por este imaginario que saber de música es saber de notación musical o saber solfeo, ¿no? Ujú. Cuando esa es una forma occidental de transcribir, de dar cuenta en escritura musical de un fenómeno sonoro, pero no es ni siquiera la única forma de escritura del sonido. ¿No? Pero también nos han formado con esa idea. Es la misma idea de decir que la música es el lenguaje universal. ¿No? Pues no es cierto, no es un lenguaje universal, porque no nos reconocemos con todos los tipos de música. Y esto es también un planteamiento antropológico. Hablar de los universales y hablar de lo relativo.
Son una maravilla tus comentarios, Marina, permíteme decírtelo, porque en realidad es eso, ¿verdad? Inclusive también debemos tener cuidado al denominarle a todos estos universos musicales que no forman parte del universo musical occidental, música, ¿verdad? Porque igual no es música, igual son sonoridades muy diferentes que igual pueden contener una intención estética, religiosa, no sé, emotiva, pero sin embargo no corresponde a la idea de lo que como occidentales sentimos y conocemos como música. Y por lo tanto, no se puede transcribir con la notación musical de Occidente, con los sistemas de notación que hay varios en Occidente. Bueno, verdaderamente es muy rico platicar contigo. Ya casi se nos está agotando el tiempo, pero no quisiera concluir esta charla contigo, Marina, sin antes preguntarte algo que es muy significativo en tu libro. Al inicio de tu libro pones un epígrafe del gran antropólogo Franz Boas, llamado el padre de la antropología, pero alejémonos de estas etiquetas porque quizá no, ¿verdad? Que quizá no lo es. Sin embargo, lo interesante de lo que pones de Franz Boas es esto. La antropología es no solo saber cómo son las cosas, sino cómo han llegado a ser lo que son. Las preguntas que sugiere el epígrafe son varias. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste este epígrafe? ¿Resume de algún modo la metodología que utilizaste? ¿Plantea una metodología para este tipo de investigaciones? Bueno, sí, además de ser una gran admiradora de Franz Boas, porque sí es uno de los grandes fundadores de la antropología, para mí la importancia de pensar en procesos, cuando vi esa frase de Boas, dije, bueno, pues por supuesto que es esto, ¿no? O sea, porque estoy dando cuenta de una situación, de un problema, pero estoy también dando pistas, elementos y tratando de reconstruir cómo llegó a ser lo que es, ¿no? Haciendo una lectura del pasado, quizás sí desde el presente, pero también tratando de entender desde los propios documentos y desde mi propia experiencia en estas instituciones, cómo se fue construyendo esta noción de lo de la música indígena, ¿no? Entonces sí, tiene que ver, por supuesto, con una metodología. Y bueno, yo retomo a muchos autores, no nada más a Hobsbawm, sino los pongo a dialogar con otros historiadores, con Bloch, los pongo a dialogar incluso también, por ejemplo, con investigadores y antropólogos mexicanos sin los cuales tampoco podríamos entender este proceso, por ejemplo, con Guillermo Bonfil, con Caso, y con otros, con algunos investigadores de la antropología del arte, como Gell, en fin, de tal manera que uno pueda hacer este abordaje antropológico, entendiendo que estamos refiriéndonos a un proceso. Creo que eso es algo que a mí me pareció muy importante y sobre todo es un proceso que no acaba, que seguimos viéndolo ahora con los llamados bailables mexicanos, con las representaciones de la Guelaguetza en el Guelaguetzódromo, o algo así que se llama en Oaxaca. Eh, digamos, seguimos estando ante esa idea que se tiene en el imaginario colectivo de que lo indígena o los indígenas son parte de nuestro patrimonio cultural y no los estamos considerando como sujetos históricos, como seres históricos con decisiones propias, con su autonomía, etcétera. Entonces, yo creo que este libro también abre la posibilidad para que discutamos sobre estas cosas, sobre estos temas. Y qué mejor que hacerlo desde la antropología. Pues creo que hiciste un magnífico ensamblaje entre tu perfil como historiadora y como antropóloga. Creo que este epígrafe de Franz Boas conjuga esa formación tuya y esa visión que todo antropólogo, a mi parecer, debe tener, ¿no? En una práctica antropológica integral, holística, que yo también no considero que los
ver a la cultura como una serie de parcialidades y aspectos. En este sentido, el estudio de la música para mí no es estudiar la música en sí misma como un discurso sonoro, sino conectada con todas esas cosas que hacen la vida misma, que hacen la cultura, cómo está conectada, qué papel juega en todo este engranaje que es la cultura. Marina, pues yo creo que tienes el reto, el desafío, quizá hasta la exigencia de continuar un segundo volumen de tu libro porque hay muchas cosas que decir. Verdaderamente es un libro que se lee de manera muy amena, muy ligera, con una profundidad o con muchos planteamientos que dan para pensar muchas cosas, pero que también abren nuevos horizontes y nuevas interrogantes. Ojalá que te animes en algún momento para hacer la segunda parte porque hay mucho más que hablar. Bien, Marina, tenemos entendido que ha salido recientemente la segunda edición de tu libro que se titula La invención de la música indígena de México. Se puede encontrar, supongo, en todas las librerías del INA, principalmente en la librería Clavijero, que está aquí en la calle de Córdoba número 43 en la colonia Roma. Seguramente se va a distribuir en otras librerías y en las librerías de los estados y sobre todo en las ferias del libro cuando tengamos oportunidad ya de que existan presencialmente estas ferias del libro, aunque se están promocionando mucho de manera virtual, ahí lo pueden ustedes conseguir. Desafortunadamente estamos viviendo en una época en que lo presencial no es factible, pero no se desanimen, de alguna manera lo podrán conseguir, este hermoso libro. Bien amigos, pues esto es todo. Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo, nos están presenciando. Muchísimas gracias a la doctora Marina Alonso Bolaños por esta plática. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.